Buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias por venir. A pesar de frío el clima, está muy llena la sala, la verdad que es un orgullo. Bueno, mi nombre es Ana Wolf, voy a estar moderando una charla con Martín. Y bueno, esto fue posible gracias a Francisco Liberatore y a Agustina Comerci. Un fuerte aplauso. Muchas gracias, Martín, por venir hoy, por sumarte. Eso te dice. Bueno, muchas gracias. Toma asiento, por favor. Gracias. Bueno, voy a hacer un par de preguntas y después le voy a dar el micrófono al público para que consulten, charlemos, debatamos de cine, de la película, ya que le tenemos a Martín acá. No sé que si querés decir algo antes de comenzar. No, solamente gracias por venir a ver la película, tanta gente. Me contento después de tantos años de haber hecho la película que todavía vengan a verla y no sé, que aplaudan al final. Y nada, no sé, pregunten y charlemos. Obvio. Bueno, lo primero que quería conversar con vos, Martín, era acerca de los personajes, del método de actuación, de la forma en la que hablan, el tono, el color de sus voces, la sonoridad, cómo fue el proceso como de construcción de los personajes. Eso. Bueno, no hay, digamos, no es que tuve una forma de pensar todas esas cosas por separado. En realidad es parte de una misma cosa, ¿no? que nace ya en el momento en que empecé a escribir el guión de la película, ya sabiendo quiénes iban a ser algunos de los personajes. Obviamente sabía que Rosario iba a ser Silvia Prieto, obviamente sabía Valeria Bertuccelli que iba a ser Bright, Susana Pampín, sabía de Vicentico. Y los otros personajes, bueno, sí, fueron apareciendo en castings o por recomendaciones de gente, etcétera, etcétera. Y bueno, la verdad es que lo que pasa es que siempre repito las mismas cosas en todas las entrevistas, pero lamentablemente trabajo de una sola manera y tampoco puedo inventar respuestas diferentes. Pero como que para mí ya el tono de la actuación está en la manera de escribir, está en la manera de escribir los diálogos, en la manera de pensar las escenas. Ahí ya tengo pensado también el ritmo de la escena, la velocidad con que se dicen los textos, no la puesta en escena, no la puesta de cámara, pero sí la manera de actuar de los personajes. Entonces todo eso es algo que ya viene un poco desde el momento de la escritura, que yo arrastro y después al trabajar con los actores trabajo para conseguir eso mismo que pensé en el momento de escribir. Ok, bueno, pero como que... Fue medio breve. No, pero que quería pensar más como el código desde Rapado, que fue tu primera película. Estás construyendo un universo, un código que se mantiene después en mucha de tu filmografía, muchas de tus películas. Y quería como profundizar en el tema de cómo surgió ese tono, como que siento que es algo muy particular, algo muy específico, que terminó siendo un estilo del que muchos tomamos. Yo creo que empezó porque cuando hice mi primer corto, que lo hice también con Rosario, que se llama Dolly vuelve a casa, era un momento en que no me gustaba para nada la forma de hablar en el cine argentino, no me la creía, me parecía como un poco, o sea, no sé, había a veces una intención de naturalismo que me parecía muy falso, mucho más falso que algo más artificial en todo caso. Y entonces en ese corto prácticamente no usé diálogos, o sea, preferí que fuera un corto casi silencioso, porque no sabía muy bien cómo hacer hablar a los personajes. Creo que ese fue mi primer problema, uno de los primeros problemas a los que me enfrenté cuando decidí hacer cortos, películas, etcétera, ¿no? ¿Cómo hacer para que lo
digan los personajes me suene a mí de algún modo verdadero, no en el sentido de verdadero naturalismo o realismo o algo, digamos, la forma en que se habla en la calle, porque la forma en que se habla en las películas es siempre diferente, pero cómo hacer para que eso me suene a mí verdadero. Y la primera, digamos, intuitivamente dije, bueno, voy a hacer una película casi sin diálogos para empezar a entender cómo puede funcionar eso. Y después en Rapado ya usé un poquito más los diálogos, pero muy controlados, digamos, o sea, controlándolos como para que lo que se dijera me sonara bien, ¿no? Y para que fuera parte de la escena de algún modo, para que no fueran textos descolgados que digan los personajes, o textos captados de ciertos actores hablando, sino diálogos dichos en función de la escena y de la película. Como que siempre pensé de esa manera. Y después en Silvia Prieto, bueno, ya hay un poco más de diálogo, y también al haber más diálogo hay un poco más de humor, y en las películas que hice después, como eso se va acentuando, ¿no? La velocidad y la cantidad de texto, y también son más comedias, me parece. Los Guantes Mágicos es más comedia de Silvia Prieto, etc. Sí, también hay algo de que yo siento que mucho del motor, como que creo que el motor de esta película, por ejemplo, son los diálogos y los movimientos entre los sujetos, como que siento que son puntas de las que terminaste agarrando para que avance la trama. Siento que eso es algo muy valioso y que lo terminaste usando a tu favor, siento, los diálogos. Sí, sí, o sea, muchas de las escenas giran alrededor, o sea, están construidas a partir de los diálogos, ¿no? Sí. Digamos, no fue así en Rapado y no fue así en Bolívar de la Casa. Digamos, acá realmente los diálogos tienen mucho más peso, sí. Lo que sí es los objetos, bueno, es algo que uso un poco en todas las películas que hago, ¿no? Sí, es un motor, todo el tiempo los objetos se mueven igual que los personajes, como que conviven. Sí, igual creo que acá en Silvia Prieto es donde eso se ve más, y donde inclusive hay objetos, digamos, de personajes que se llaman como los objetos, Claro. es donde eso está un poquito más explotado, creo. Sí, hay como toda una problematización en cuanto a la identidad y como con qué se identifican ciertos personajes, y nada, me parece algo que está bueno, como el tema de lo dual, como los personajes se identifican con objetos y al mismo tiempo hay personas que son que se identifican con otras personas y se termina problematizando un poco. Sí, igual problematizando, pero o jugando. Pero un poquito más liviano. Sí, ¿no? sí. Digamos, o sea, bueno, sí, Silvia Prieto está un poco complicada por el hecho de que exista, conflictuada por el hecho de que exista otra persona que se llama como ella, pero es el máximo al que se llega. Sí. Digamos, ¿no? Bueno, igual la lámpara de botella también le pesa. Mucho. Sí, pero las reacciones no son dramáticas, o sea, pueden ser como impulsivas, pero no dramáticas. Sí. Sí, también hay como una especie de humor que siento que los deja un poco, como que es algo que reapela al público, pero no tanto a los personajes, como que ese código es del tono, del lenguaje, de la forma en la que hablan los personajes, funciona en ese universo, y también por eso nos parece tan extraño como desde afuera y nos genera como ese grado de comicidad o de humor, que por ahí ellos se mantienen más neutrales. Bueno, ellos no son conscientes de que lo que hacen puede causar gracia, ¿no? Sí, o sea, sí. Me parece que es medio clave siempre en una comedia que los personajes no se estén riendo de lo que pasa. Claro, sí, se mantienen como por fuera. Después había pensado otra pregunta relacionada acerca de cómo factores externos a la película que la condicionan su interioridad o su visualización después del estreno. Como charlar un poco acerca de la muerte de Rosario, y si ahora sentís que la película se ve de otra forma o se lee de otra manera o te pasan cosas distintas con la película. Como charlar un poco de eso. No sé, la verdad no sé si se ve, o sea, no sé, también pasó ahora que digamos, el viernes pasado se murió Paula Grandío, la directora de foto de la película, y son como dos pérdidas gigantes, y como que las dos mujeres que estuvieron detrás de la
con más peso. Medio que la película se va desprendiendo un poco de la gente que la hizo y como que queda ahí más sola. No sé, eso es lo que me pasa a mí con la película, pero no sé lo que pasa al público, ¿no? Porque, obviamente Rosario, después de hacer Silvia Prieto, hizo una carrera. Cuando hizo la película ella estaba, obviamente sí, hacía música, pero después es como que su carrera tomó un vuelo diferente, como la gente la conoció mucho más, y ahora la gente la conoce mucho más, entonces supongo que la película se ve de otro modo, que los que escucharon primero la música de Rosario después ven la película, la ven de una manera, los que la conocen, no sé, como que todo eso va cambiando, obviamente, ¿no? Sí. O sea, lo bueno es que la película se sigue viendo, lo que dije al principio, como que la película se sigue viendo y sigue intercomunicándose con un público y generando reacciones nuevas, diferentes, pero eso también es más del público que lo diga, más que yo veo que estoy en mi casa. De hecho llegué acá para el final, ni siquiera estuve en la proyección. Sí, pero siento que es una película que resiste mucho al tiempo, y eso es algo muy valioso. Todos acá creo que nos gusta mucho esta película y la apreciamos un montón. Y en relación al público, como con las películas, yo sé que estás por filmar una película o estás por... ¿no? No. Estoy terminando 2 películas, de hecho un documental y una película de ficción. Ahora el documental, o sea, en realidad los 2 están como que les falta la mezcla de sonido y la corrección de color y ya están listas, digamos, como los últimos procesos. Y estoy haciendo las 2 cosas al mismo tiempo, así que ya pronto vendrán las películas nuevas. Ok. ¿Y cómo, o sea, después de tantos años, o sea, qué se siente hacer, no sé si qué se siente, pero cómo fue el proceso de creación de películas ahora, en la actualidad? ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo sentís tu relación con el público, con lo contemporáneo, con lo tecnológico? ¿Qué pasa con este mundo? Que es muy distinto al de Silvia Prieto, al de Rapado. Sí, igual es distinto, pero uno lo ve distinto hoy porque ves la película que se hizo hace cuánto se hizo esta película. Casi 30 años, no sé, hace mucho tiempo. Entonces la ves hoy y sí, obviamente el tiempo pasó, las cosas son diferentes. Es nostálgica la película. Claro, sí, no sé, cambia. Pero uno esos cambios los va viviendo día a día, no es que de un día para el otro te encontrás con que tenés con que el mundo... No, no es algo abrupto. Claro, sí, lo fuiste transitando. Entonces, no sé, o sea, mis películas también fueron de esa manera cambiando, no es que, digamos, a medida que fui haciendo películas, se incorporaron otras cosas. Entonces, igual hay algo que a mí me gusta, que es mantener cierto universo contemporáneo, sí, pero no 100% contemporáneo, digamos, ¿no? Yo creo que uno no vive en un mundo donde solamente está la última tecnología. Creo que no todos tenemos el último televisor que salió, ni la última compu que salió, ni el último teléfono. Menos acá. Claro, entonces en mi película siempre hay una mezcla. A veces hay gente que cree que se hicieron antes. Por ejemplo, Dos Disparos, que se hizo en 2014. La gente que me preguntaba si la acción transcurría en los 90, claro, por los coches que había, etcétera, ¿no? Pero no, o sea... ¿Pero te gusta mantener una estética un poco más anacrónica? No, me gusta mezclar en realidad y me gusta usar cosas que me gustan, entonces tampoco, digamos, no pienso tanto en lo contemporáneo. Por ejemplo, los coches actuales no me gustan, trato de no usar coches contemporáneos, trato de usar coches un poquito más viejos que me gustan más. Hice un corto hace unos años que se llama Jackie y usé un auto, un Peugeot mucho más viejo de los que hay ahora, porque no sé, me parece que la forma de los autos de ahora es demasiado redondeada, no tiene líneas rectas, no me gusta. También el largo que filmé ahora, el fin de año pasado, que lo filmé en Chile, usé también un Subaru que también es de los 90, qué sé yo, no sé, porque la forma que tiene me gusta más. Como que terminan conviviendo. Sí, pero no es
una cuestión de ser retro o vintage, o que no me gusta, digamos, no vivir en el presente, sino que hay cuestiones estéticas que me llevan a veces a elegir objetos que no son los de hoy. Ok. Y como que, por ahí que, como más, como para sugerirle acá hay muchos estudiantes de cine y quería como preguntarte un poco sobre qué sugerencias o qué herramientas creéis que están buenas a aprovechar ahora. Difícil la pregunta, no, sí. Creo que ahora obviamente lo bueno es que el acceso a poder hacer un corto o a poder filmar algo, digamos, es mucho más fácil. Eso que cuando yo empecé, cuando estudié cine, filmábamos cortitos en 16 milímetros, era mucho más complicado, no sé, el primer curso de cine que hice te daban un rollo de 3 minutos y con eso tenías que hacer un cortito, o sea, tenías que revelarlo, tenías después que trabajar en moviola, tenías que hacer el sonido, no sé, era como muy complicado, complicado, era un proceso mucho más largo y ahora hay mucho más acceso a poder hacer algo mucho más fácilmente, entonces me parece que la única manera de aprender a hacer películas o de hacer películas es poniéndose manos a la obra lo antes posible, me parece, filmando lo más posible, aunque no sean en condiciones técnicas óptimas. Ok. Bueno. Sí, creo más en lo práctico que, o sea, bueno, por lo salir menos, a filmar. Sí, lo más posible. Y bueno, obviamente hay mucho cine. Sí. Bueno, lo último que te quería consultar antes de darle el micrófono al público era acerca de tu relación, bueno, de la relación o el diálogo entre el cine y la literatura. Yo sé que vos también sos escritor, que sacaste unos cuantos libros. Y nada, quería saber como en qué puntos en común o cómo se relacionan, cómo sentís que dialogan esos dos universos. Yo siento que hace unos años leí Rapado y siento que hay algo muy cinematográfico en Rapado y al mismo tiempo en tus películas hay algo muy literario. Entonces como que me gustaría charlar acerca de la convivencia de esos dos universos o cómo se retroalimentan. Y creo que es el mismo universo que hay en los cuentos que escribo, porque hasta ahora escribí cuentos, nunca escribí una novela. El último libro que escribí son 3 cuentos muy largos, pero siguen siendo cuentos. Y creo que el tipo de personajes, el universo del que se habla es el mismo, digamos. Sí. O sea, hay diferencias. Rapado, por ejemplo, es el primer libro que escribí. Empecé a escribir esos cuentos porque, bueno, no era tan fácil hacer cortos y tenía ganas de escribir y escribía historias, pero sabía que no iba a poder filmar todas esas historias, entonces decidí escribir literatura, escribirlas en forma literaria, digamos, ¿no? Entonces, si lees mi primer libro, viste que la mayoría de los cuentos, o todos los cuentos, no me acuerdo, son en tercera persona, escritos en el presente, sí. Describiendo acciones, o sea, casi como si fueran pequeños guiones. Sí. Después los libros siguientes que escribí fueron cambiando, empecé a escribir un poco más en primera persona, y empecé a escribir cosas que tal vez no iba a poder filmar. Claro. Como producciones más complicadas. Claro, que la literatura te abre un poco esa puerta, como algo. Sí, fantasear un poco más. Porque... Claro, cuando escribo un guión siempre soy consciente de que voy a tener que filmarlo y que, o sea, en todo sentido, el presupuesto, voy a tener que conseguir los actores que hagan esto que yo necesito, etcétera, ¿no? Entonces soy consciente de esas limitaciones. Claro, cuando escribo literatura un poco dejo que todo se vaya un poquito más a cualquier lado. Sí. Y ahora justo como empecé a escribir de nuevo literatura después de mucho tiempo, así que me dedico a la tarde, cuando tengo un rato a escribir. Bueno, queremos leer ese próximo libro. Bueno, voy a ceder la palabra al público. No sé si quieren pasar micrófono o se levantan. ¿Querés? Respondemos preguntas del público. Sí, por ahí pueden hablar fuerte. Sí, se escucha. Si no, se pasa. Bueno, ¿cómo quieran? Hola, buenas.
Sí, hay una cuestión acá en la película que encuentro cierta similitud tal vez con unas escenas de rapado. Que acá en el momento, en todos los planos en los que se intercambia la campera, ¿no? Bueno, primero Silvia, luego esa se la regala, luego el otro se la vende, el otro luego la vende nuevamente, ¿no? Por distintos valores. Digamos, en rapado recuerdo que hay igual algunas escenas donde se intercambia, si mal no recuerdo, primero dinero falso por las fichas de juego, luego las fichas por golosinas y luego las golosinas por dinero real. Creo que era en ese orden, no recuerdo. Te quería preguntar si hay como una especie, siento que hay como una especie de valor ilusorio en ambas partes, que no sé si tenga, digamos, un contenido político que tiene que ver con, digamos, primero con la década en la que fue filmado, la década del 90, el menemismo y demás, y la crisis de identidad tal vez que trae consigo esa década, que siento que está un poco en ambas películas. Bueno, en esta tal vez un poco más directo, pero en Rapado tal vez también. Y la pregunta es... Sí, hay como un contenido político en esa búsqueda de la crisis de identidad, digamos. Seguramente en contenido político no es algo intencional, no fue algo intencional, pero de hecho las películas en esa década seguramente hablan de algún modo de esa década. Yo creo que la cuestión esta del intercambio de cosas, de economía, etcétera, para mí habla más que nada de la economía de las películas, en realidad, de la economía de estas películas, ¿no? Es una especie de espejo de cómo estas películas se hicieron, ¿no? También a base de intercambios, sobre todo Silvia Prieto, una película hecha a base de intercambios, todo fue prestado, todo el mundo trabajó sin cobrar, todo, digamos, fue una especie de economía de intercambio, así como sucede en la película, ¿no? Entonces se habla un poco de eso y seguramente refleja de alguna manera la Argentina de los 90, seguramente la refleja, ¿no? O sea, es un poquito inevitable habiendo hecho la película en ese momento. De todos modos, el intercambio, digamos, la economía del trueque aquí vino después de los 90, vino a partir del 2001, ¿no? Ahí fue cuando sí que se podría decir que son películas que anticipan. No sé, pero sí, son más temas posteriores en realidad. Pero también hay que pensar que uno las películas las escribe en un momento y las filma en otro, y pasa a veces mucho tiempo entre que uno escribe y filma. Yo Rodado la escribí a fines de los 80 y la filmé a principios de los 90, entonces el guión habla más de los 80 que de los 90 en todo caso. Silvia Prieto sí, la escribí en el 93 y el 94 y se filmó inmediatamente, entonces sí, probablemente esté más metida en los 90. Pero me parece que a veces como situar las películas tan puntualmente en un momento, a veces es, no sé, para mí a veces es empobrecerlas un poco, ¿no? No sé, es como que limitar la lectura a eso a veces es un poquito empobrecedor, me parece, no sé. Pero digo, me parece más interesante ver cómo pueden resonar en otros momentos que cómo las películas describen un momento determinado. Aunque el cine tiene esas dos posibilidades de ser de un modo documental del momento en que se filman y después convertirse en algo que se puede ver y leer en cualquier momento. Yo ¿qué tal? Buenas noches. Quería preguntar de dónde sacabas la inspiración, dónde sacaste la inspiración para crear los chistes y los personajes. Si fue una construcción de cero, o fue algo que tomaste de tu día a día, o fue de películas que tomaste el tono, no sé. En esta película en particular, ¿me decís? Claro, sí.
Mira, hay de todo en esta película. Hay desde mi imaginación, digamos, de sentarme y pensar, etcétera, hasta textos y diálogos que tomé directamente de amigos o amigas que me dijeron, que dijeron cosas. Yo las retuve, las anoté y después las metí en el guión. Y también el principio de la película está basada en una novela, que creo que estaba en los títulos finales, que me pasó una amiga, que empecé a leer, digamos, que leí, la novela no estaba terminada y de ahí saqué algunas cosas del inicio de la película. Entonces hay muchos, digamos, hay muchas vertientes. Lo que contaba recién de que muchas cosas, hay muchos textos que están dichos que me los dijeron amigos, o por ejemplo, el momento en que Silvia se va a hacer análisis y le dice, le dice que le dio todo bien, pero que tiene menos de todo, es como si estuviera preparando para levitar. Eso me lo dijo una amiga textual, que después vio la película y no se dio cuenta que estaba el diálogo absurdo que me había dicho. Y así muchas otras cosas. Hay muchas cosas que un poquito maliciosas que aparecen, textos un poquito jodidos que aparecen, que fueron sacados de escenas reales, que la gente que fue protagonista de esas escenas no se dio cuenta nunca. No sé, como que la gente no es muy consciente de lo que dice, o por ahí yo presté atención en ese momento, tomé nota y después se olvidaron, pero hay un poco de todo en la película. Hay un poco de todo. Estoy pensando que hay de imaginación mía, bueno, bastante, pero entonces siempre trabajo de la misma manera, tomando notas y después tratando de encontrar un lugar a esas escenas que aparecen a raíz de esas notas en una trama, y bueno, y así armo la trama de la película. Claro, eso quería preguntar, si nace primero la trama o las secuencias. Primero las escenas y después la trama. Claro. En mi caso es así. Claro. Por lo general, la mayoría de la gente trabaja al revés, pero en mi caso trabajo así. Gracias. Yo me puedo robar el micrófono un toque. Quería saber si después, como vos recibías esos diálogos, si después te devolvían. O sea, yo en mi cotidianidad cito bastante esta película, como que tiene diálogos muy absurdos que a veces salen a colación y son graciosos decirlos. Y quería saber si tus amigos o tus amigas en algún momento agarran y te repiten diálogos de la película, como porque son graciosos y se pueden traer a colación. Mis amigos y mis amigas creo que no, pero de repente aparece gente que sí. De repente aparece gente que sí, que lo cita, sí, seguro. Sí, y sé de mucha gente que lo cita, sí. Me lo dicen todo el tiempo, de hecho, sí. Pero mis amigos no sé a mí me pasa también que con las películas después, como estás tanto tiempo ensayando, primero escribiste los diálogos, después estás ensayando con los actores, después la filmás, después estás editando la película, después haciendo el sonido, mezclando el sonido de la película, después la ves alguna vez en proyecciones y qué sé yo, los diálogos se te quedan pegados en la cabeza y de repente alguien dice algo parecido en la vida y te suena el diálogo de la película y como que dicen una palabra y te sale todo el texto que viene después. No sé, como yo eso lo tengo ahí como medio... Yo también, que la vi un par de veces. ¿Tu canción favorita de Suárez? ¿Cómo? ¿Canción favorita de Suárez? No sé, favorita no sé, no sabría decirte. Todas me gustan. ¿Algo? Me gustan todos. No sé. No podría ser. Buenas, acá. Hola Martín. Hola chicos. Tengo una consulta para hacerte. Siento que a diferencia de las preguntas anteriores, como que esta parece una boludez. Me interesa mucho el tema de los espacios. Para mí yo siento que los barrios porteños son claramente algo que define a uno, no tanto por cuestiones económicas, sino donde uno se cría o se desenvuelve. Me parece que en Silvia Prieto, al menos a mí creo que es una de las cosas que más me gustan, el tema del espacio, de cómo se narra, de cómo se ve la ciudad en la película. Yo por lo menos, si soy de Villaluro, siento que me define al 100%. Yo soy de Villaluro y siento que eso me define al 100%. Primero te quiero preguntar ¿dónde creciste? Y segundo, ¿en qué barrio filmaste la película?
Sí, la filmaste incluso en la capital. Sí, crecí en Caballito. Ay, gracias, Caballito, ¿no? Soy de Córdoba, frente al Parque Rivadavia. ¿Por el perro? ¿Qué? ¿Por el perro? No. A ver, pero la película se filmó, bueno, yo viví, en el momento de filmar la película vivía en Palermo, en Honduras, entre Uriarte y Godoy Cruz, y la película se filmó alrededor, en esa zona. O sea, pues tenía los equipos, tenía, digamos, las luces y trípodes, luces, etcétera, estaban todos en el living de mi casa, y no teníamos plata, entonces teníamos que filmar cerca, las locaciones eran todas a la vuelta. La casa de Silvia Pietro era a media cuadra de mi casa, que era la casa del sonidista de la película, Néstor Frente. Y eso era en Godoy Cruz y Honduras, y yo estaba en Honduras anterior, o sea, había que caminar menos de una cuadra. Y la mayoría de la película fue filmada ahí, alrededor de mi casa. O sea, porque era más, para trasladarse era más fácil. Pero cuando pensás Silvia Prieto, o sea, imagínate solo al personaje, ni siquiera te imaginas la historia. ¿No sentís que tiene algo de donde está filmada? Como que yo la veo y siento que es de Palermo. Pero era otro Palermo, era un Palermo diferente, no había, en vez de cervecerías había talleres mecánicos, era muy diferente. Pero bueno, era eso. Y nada, era otra cosa. Así que no sé, hoy sería otro barrio, me parece, porque ahí yo me mudé de ahí porque se convirtió en un lugar medio invisible. Entonces supongo que si me preso tampoco estaría viviendo por eso. No, ahora si hubiese ido a la paternal para ver. Puede ser, es posible. Hola, ahí va. Yo te quería hacer una consulta porque es la primera vez que veo la película y creo que tiene un poco que ver con los personajes y los diálogos y todo eso, pero hay algo de la dinámica, vos hablaste un poco del juego de la película en general, que siento que todas las situaciones tienen como cierta liviandad, o sea, creo que armaste un universo con una dinámica muy liviana y los personajes hacen cosas. Yo la veía y decía, tipo, ¿qué estás haciendo? O sea, acabas de conocer a este hombre que está llegando a tu casa y está comiendo pollo, tipo, es muy extraño. Entonces te quería preguntar un poco de dónde te surgía a vos o dónde te surgió construir esa dinámica. Creo que es muy linda, muy divertida, le da un sabor súper interesante a la peli. Que siento que también tiene una conexión muy fuerte con los personajes porque un poco se construyen entre los dos, pero como de dónde surgió esa idea para que os digas, che, me gustaría que todo esto suceda de esta manera, que todos sigan esta línea medio extraña, medio loca entre ellos. No sé, creo que hay algo en todas mis películas entre los personajes, los protagonistas generalmente están bastante disponibles a lo que suceda, digamos, están como disponibles, creo que esa es la palabra, ¿no? Entonces se dejan llevar un poco por los demás y las situaciones se arman con una lógica que no es ilógica, pero que tampoco es lo más lógico. Es decir, o sea, no es siempre posible, pero por ahí no es lo más probable que suceda lo que sucede en la película, ¿no? Pero creo que son todas cosas posibles y un poco trabajo de esa manera, ¿no? Y me interesa siempre que los encuentros entre personajes hagan avanzar la historia y hagan, digamos, cambien el recorrido. Siempre las películas son como una especie de viaje que empiezan en un lugar y te tienen que llevar a algún lado y para llegar a ese lugar final tenés que ir por distintas peripecias, llegar, los personajes tienen que cambiar de algún modo, moverse, pasar cosas, no sé. Y mi manera de hacer avanzar las historias por lo general son esos encuentros en donde los personajes se van acoplando de algún modo, ¿no? Se van formando familias un poco extrañas. O sea, no es algo que planeé jamás, ni que pienso, ni que teorizo, sino que así
así funciona mi forma de escribir y de armar una historia. Y como decía antes, no es que tengo la historia en la cabeza primero y después la voy delineando, sino que la historia va apareciendo de esos encuentros y de esos sí, de esos encuentros tal vez improbables y de esas familias improbables que se construyen. ¿Alguien más que...? Hola, ¿cómo estás? Te quería hacer dos preguntas. La primera, siendo que Silvia Prieto existe como una persona muy real, te quería preguntar si existe Silvia Prieto o si existe una figura sobre la que te basaste para hacer el personaje. Y la segunda pregunta es que la película en un momento se va a como un documental, como que tiene toda una parte muy documental que me parece muy interesante y siento que como que pasa desapercibida incluso. Y te quería preguntar de dónde vino las ganas de hacer como ese final con toda la Silvia Prieto comiendo sanguchitos y hablando de lingüística y toda la ola. Me pareció muy interesante ese final. Así que eso. Silvia Prieto real, sí, Silvia Prieto real, digamos, hay muchas Silvia Prieto que son todas las que vemos acá al final de la película. Hay una Silvia Prieto que no quiso participar, de todas las que se encontraron hay una que no quiso participar, que cuando se estrenó la película en el Bafisi vino y se presentó y me dijo: yo soy la que no quiso participar. Pero bueno, Silvia Prieto de la película es una construcción, digamos, es lo que escribí yo basado un poquito en la novela esta que contaba inconclusa que me habían pasado, donde se empieza a delinear un poco ese personaje, y después lo que inventé yo de ese personaje, más Rosario, que le dio cuerpo, y ese es Silvia Prieto. No está basado en ninguna persona que exista. Y o sea, como, ¿de dónde vino la parte documental? En un momento cuando estaba ensayando, cuando empecé a ensayar la película, pensé en la posibilidad de hacer, además del largo de ficción, hacer un documental sobre Silvia Prietos reales y estrenar las dos películas juntas. Después me pareció que era demasiado y dije, bueno, voy a hacer como que el final de la película sea eso. Y también hay algo de documental en la película que tenía ganas de hacer una película que incluyera un montón, como muchos estilos, muchas formas del cine diferentes, ¿no? Como una película un poco pop en ese sentido, donde hubiera, o sea, como que no se limitara a ver las cosas de una sola manera y bueno, de ahí viene. Muchas gracias. También está el recital del otro yo en el medio. Claro, sí, sí. La escena del baile también con esas luces. Pero eso es distinto, eso es como muy construido, ¿no? Claro. Es una discoteca que no. O sea, en vez de ir a una discoteca, filmamos contra una pared con luces y sin extras, digamos. Y el concierto es real entonces también. El concierto del otro yo es real, sí, eso es documental. Inclusive hay un plano con cámara en mano que sigue hasta el camarín, digamos, eso era bueno. Gracias. Bueno, quería hacer una pregunta que tiene que ver justo con lo del otro yo. Que, bueno, a mí algo me pasa con la película y con toda la secuencia de la muñeca Silvia Prieto, o Silvia Prieto Bright, que siento que la película viene como en un lado, siendo los personajes, y de repente se pone a seguir a esta muñeca, ¿no? A mí, yo la primera vez que la vi me desconcertó mucho, de hecho la vi con mi familia, y todos les llamó la atención esa escena. Y nada, a mí me parece una escena como fantástica. Y me gustaría saber un poco cómo fue que surgió la idea, ¿no? De repente desprenderse de los personajes que veníamos siguiendo y seguir esta muñeca para llegar a este recital del otro yo. O sea, me parece una cosa como muy que se corre del resto de la película. Entonces quería saber cómo fue que surgió y si en algún momento te generó dudas o la gente cuando lo leía te comentaba algo sobre esa escena o le llamaba la atención. Pues sabes que creo que nadie leyó el guión además de los actores antes de filmar la película, porque es una película que produje yo, entonces no necesité presentársela a nadie y nunca me produjo dudas en realidad, nada del guión me produjo dudas, de hecho tardé muchísimo tiempo, o sea, lo filmamos a lo largo de varios años y no cambié nunca nada del guión. Y digamos, toda esa secuencia que comentás
mencionás es parte de esto que decía de hacer una película que tuviera como distintos elementos, que estuviera armada con distintos elementos como muy diversos. Y para mí ese momento, digamos, está el recital del otro show, están esos planos de la muñequita con cambio de clima, que llueve, pasa el tren, no sé, no me acuerdo ahora qué más pasa, pero para mí era como una especie, quería hacer como una especie de superproducción con un plano de sonido, con un plano de un objeto tirado en el suelo. Y después lo que pasa es cuando el chico encuentra la muñequita y se la lleva a la casa, ahí para mí era hacer una remake en 2 minutos de Rapado. Era como medio el mismo universo de Rapado en Silvia Prieto, ¿no? Porque Silvia Prieto es como un universo, los personajes a lo mejor pueden tener algo en común, pero los personajes de Rapado son adolescentes, posadolescentes, chicos de menos de 20, de clase media, que viven con su familia en determinados departamentos muy particulares, y la parte esta de Silvia Prieto son personajes que ya son más grandes y tienen una vida diferente, ¿no? Una vida un poquito más armada, porque tienen que empezar ya a definir un poco más quiénes son, ¿no? Como la identidad de los personajes de Rapado es menos definida, y en Silvia Prieto ya hay una cosa esto de la crisis de identidad, de decir, bueno, no solamente Silvia Prieto cumple 27 años y deja de fumar marihuana, sino que también debería de algún modo saber quién es en el mundo, qué lugar ocupa en el mundo, y por eso esa preocupación porque existe otra persona que se llama igual que ella. Y también pasa con todos los otros personajes de la película, ¿no? De algún modo están en ese momento. Y en esa secuencia que mencionás, para mí fue como volver un poco atrás, ¿no? El personaje ese, y volver un poco al mundo de la película anterior. Bueno, vamos a hacer las últimas 2 preguntas, así que ahí tengo una. Si alcanza. Hola Martín. Yo tengo una pregunta que es que me surgió recién cuando contabas esto de los diálogos y de que surge como una especie de respuesta a algo que no te gustaba del diálogo o la forma de hablar en las películas de acá. Y siento que hay algo parecido, que no sé si es intencional o si vos lo ves así también, que pasa con las relaciones de pareja. Hay una cosa de que las relaciones de pareja están como muy despojadas de sentimentalismo, casi como desafectadas a veces. Y quería saber si eso era una búsqueda de decir algo que no se estaba diciendo y que para vos representaba algo importante en el cine, o bueno, en la pareja, perdón. O si era como crear un mundo distinto, de relaciones como amorosas, casi extraterrestres, desapegadas, como casi frías, pero no son frías, es como muy particular. Creo que todas las relaciones en las películas son un poco, en mis películas son un poco así, ¿no? Como, no solamente las relaciones de pareja, sino todas las relaciones en general son un poquito desafectadas o desapegadas, ¿no? Y que creo que me parece que eso es lo que me da la libertad de poder, de que los personajes puedan cambiar de situación fácilmente y de poder hacer avanzar la historia. Creo que va por ahí, creo que tiene que ver con eso, que son todas estrategias narrativas al final. Hola, ¿todo bien? Nada, yo también la vi por primera vez recién, me gustó mucho. Y quería hacerte otra pregunta, 2 mini preguntas enlazadas en realidad, sobre lo que preguntaron antes del final documental. Quería saber si era algo como que ensamblaste vos o lo encontraste y eso te sirvió de inspiración para el resto de la película. Y anodada la pregunta va, si es alguien especial o alguien que vos ya conocías, la Silvia Prieto joven, porque siento que es sutil, pero siento que la filmás distinta. La última cosa es que no llegamos a ver el final. La última entrevista de todas es la de ella, la Silvia Prieto joven, y la pusimos al final porque es la que más representa un poco el espíritu de la que más tiene que ver con el espíritu de la película. Dice que va a estudiar diseño gráfico, pero medio que no sabe, que va a ver a dónde le va a llevar la vida. Y todo el documental ese no es que no
llame Silvia, creo que no conocieron a nadie, pero después finalmente fueron a los padrones electorales y ahí consiguieron a todas estas Silvia Prieto que están acá. Pero lo organizaron ustedes, eso. Eso lo llamamos nosotros. Ah, ok. De hecho, hay Silvia Prieto y hay otras que son Silvia de Prieto, digamos, alguna lo dice, que están casadas con un Prieto, se llaman Silvia, pero es el apellido casado. Pero lo dimos por válido igual. Y de hecho todavía hay gente en Instagram que me sigue, hay como una Silvia Prieto que me sigue en Instagram, que pone unas cosas muy buenas, no me acuerdo ahora qué fue lo que Que es como la llamada telefónica. Hola, ¿quién habla? Silvia Prieto. Te llama y te dice. A mí no. Pero no sé si terminé de contestar tu pregunta o quedaba en una parte. No, sí, o sea, a mí lo que me pasó es que, bueno, por ahí fue un delirio mío, pero yo vi esa escena y entendí algo que evidentemente no es real, pero yo sentí que la última Silvia Prieto joven era una amiga tuya que se enteró que había un grupo de Silvia Prietos y fueron y vos dijiste, ¿puedo filmar? Y de ahí se despegó toda la película, pero evidentemente no. Me parecía lindo. Gracias. Bueno, ahí te voy a poner una pregunta, ya está por ahí. Y ahí cerramos. Hola, buenas noches. Mi pregunta era si durante la producción, si es que hubo algún momento complicado, o cuál fue el más complicado y cómo fue resolverlo con el equipo. Hubo muchos momentos, todos los momentos fueron complicados. En las producciones siempre, o sea, no es una película, vivís momentos complicados, vivís a cada minuto, digamos, no me puedo acordar de todos, pero me acuerdo de uno bastante gracioso que es en la manifestación de las promotoras, Paula, la directora de fotografía, que también era la mía de la cámara, se nos hizo tarde, se iba la luz, bueno, era medio difícil la escena porque había que cambiar a todas las chicas con la ropa de promotoras, no sabían cómo filmarla, bueno, como que se tardó más de lo que se debía tardar y como la película se hizo en Super 16 y se iba a 35, Paula estaba súper preocupada por la calidad, que no tuviera más grano de lo que, digamos, en la menor digamos, la definición mayor posible, ¿no? Y al irse la luz, o sea, cuanto menos luz, más grano iba a tener el material, iba a tener que forzarlo, etc. Finalmente filmamos en un momento límite y Paula no me quiso entregar el material, se lo llevó, me lo secuestró por meses, hasta que en un día aflojó y me lo dio. Digamos, esa fue una, pero hay miles, o sea, todo, no sé, o sea, constantes, situaciones difíciles constantemente, y de hecho hay muchas cosas que filmé 2 veces, como me pude dar el lujo de hacer eso que en una producción más profesional, digamos, es muy difícil de hacer, ¿no? De repetir escenas. ¿Y la escena de Mar del Plata? ¿Estaba planeada la lluvia? ¿O No, fue... para nada, no, eso fuimos un día, lo hicimos y nos volvimos, o sea, creo que fuimos y volvimos en el día, o sea, filmamos lo que pudimos de la manera que pudimos, o sea, de hecho llegué y dije, llueve, no vamos a poder hacer nada, y agarrámoslo igual y vemos qué pasa, y quedó. Muchas gracias. Nuevamente, gracias a todos, todas, todes por venir hoy, a Fran y a Agus y a Martín. Gracias, un gusto. muchas gracias. Espero que lo hayas disfrutado.